Esto, esto es a lo que estamos condenados. Eso. La japonización de las economías. El endeudamiento crónico que hace que el crecimiento potencial futuro cada vez sea más bajo. Es así de sencillo. ¿Por qué? Señores, porque cuando pides un préstamo es porque no tienes la capacidad de compra que necesitas o la capacidad de inversión que necesitas. Te vas a un sitio, pides un préstamo y eso te permite adquirir un bien o contratar un servicio para el cual no tienes dinero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás trayendo bienestar futuro al presente, endeudándote. ¿Qué conlleva esa deuda? Una obligación de pago. ¿Qué quiere eso decir? Que a medida que pasen los próximos años, yo tendré menos capacidad de gasto porque una parte de mis ingresos la voy a tener que destinar a la devolución de ese préstamo que he pedido. ¿Se entiende el concepto? Y dices, vale, ¿qué pasa cuando tienes un 260% de deuda sobre el PIB? Que estás viviendo totalmente fuera de tus posibilidades. Lo que haces es endeudarte una tras otra para mantener un nivel. ¿Pero qué hace eso? Detrae capacidad de crecimiento futuro. Por eso tienen esta, perdonad, me iba a decir mierda, esta porquería de crecimiento en términos de PIB. Los demás vamos camino de, claro, ¿cómo pensáis que vamos? ¿De dónde pensáis que sale el dinero cuando Estados Unidos dice que el Congreso aprueba 40 billones de ayuda para Ucrania? O cuando en Europa se habla de la transición energética y la emisión de bonos corporativos, o sea, de bonos globales, ¿no? A nivel de todo lo que es la Unión Europea. Es deuda. Cuando tú emites bonos, emites deuda. Te estás endeudando. Llegar antes al 100% era una cosa totalmente inaudita. Ahora la mayoría de los países de Europa tienen una deuda del 100% o superior. Estados Unidos del 120%. Con lo cual, en el mundo hay más de 300 trillones con T de deuda, lo cual representa como un 255% del PIB. Vamos hacia esto. Tardaremos, es un proceso que dura décadas, pero estamos trabajando a destajo. Es decir, hay que reconocer, hay que quitarse el sombrero y decir, nos hemos arremangado y hemos dicho, no. Queremos japonizarnos lo antes posible. ¿Por qué no se habla de esto? No se habla de esto porque ningún político en su sano juicio le quiere meter la mano al problema de la deuda porque supone cómo reduces la deuda, gastando menos. Entonces, vale, pero si gasto menos, doy menos servicio social, menos servicio público. Dice, sí, claro. Es que eso no le gusta a la gente. Digo, ya sé que no le gusta. Luego, como yo voy a estar aquí 4 años, en el mejor de los casos 8, le paso el marrón al siguiente que venga. Que sé que dentro de 8 años no voy a estar aquí. Y el siguiente llega, mira y dice, vaya marrón, me acaban de pasar. Y en lugar de solucionarlo, lo incrementan y le pasan el marrón al siguiente. Por desgracia, el marrón nos lo comemos nosotros, porque si algún día, por ejemplo, se restablece el pacto de estabilidad que se firmó para entrar en la Unión Europea, tal y como estaba diseñado, habría que tener una deuda sobre el PIB máxima de un 60%. España tiene con 118%. Algunos dicen, no, pero ya no lo pondríamos en 60, ahora lo haríamos al 80%, al 85%, al 100%. Digo, vale, habría que bajar del 118 al 100. ¿Cómo bajas? Una manera es reduciendo mucho los gastos en infraestructura, en sanidad, en educación, en la administración. Número de ministerios, número de asesoramientos, de cosas que contratamos. Y dices, es que eso no lo van a hacer. Digo, pues entonces solo hay otra vía, que te suban los impuestos. Tienen que recaudar más. En España, sin ir más lejos, hace un año se hablaba de que la ministra de Hacienda quería subir impuestos, ¿no? Luego ha pasado lo que ha pasado y evidentemente no se ha podido hacer, pero era su intención, subir impuestos. Entonces, ¿qué pasa cuando subes impuestos? Que dejas menos renta disponible. Teniendo en cuenta que el consumo es el 70% del crecimiento económico, estás ahogando a la población.
A día de hoy lo hagamos de otra manera, lo hagamos con inflación, porque no, tu salario no sube al mismo ritmo que la inflación, con lo cual tienes menos capacidad de consumo. Y encima te dicen, no, no, pacto de rentas, no, no, no fastidies, no, no, no subáis los sueldos, se le dicen a los empresarios, no les subáis los sueldos. Ahora la gran pelea, por ejemplo, aquí en España es, se le sube los sueldos a las pensiones, se igualan las pensiones al ritmo del IPC. Y dices, ¿y por qué a los pensionistas sí y a los resto de trabajadores no? ¿Por qué sí a los funcionarios y no a los autónomos? Es decir, hay un auténtico puzzle que no tiene solución y que va a ir a más, no va a ir a menos, ¿no? Pero la realidad es que tú te estás cargando la economía, o bien porque no luchas contra la inflación, que se come entonces los recursos de la gente y de las empresas, o bien porque luchas contra la inflación y eso genera tener que subir el coste de financiación, el coste del dinero como tal. Y eso te lleva, evidentemente, a un problema muy severo. Y es que, por ejemplo, la hipoteca te va a costar mucho más pagarla, los préstamos para comprar un coche o para irte de vacaciones o cualquier otra cosa que hagas cuando pides dinero, te va a costar al gobierno, le va a costar más endeudarse y ya tiene mucha deuda que tiene que renovar y a las empresas también. Y en esas estamos. Por eso cuando muestro esto de Japón es simplemente para que entendáis un poco la mecánica en la que nos hemos metido tan perniciosa y de la cual es tan difícil salir. De hecho, Japón no ha conseguido salir nunca. Desde hace ya, pues yo creo que como 4 o 5 décadas, porque le estalló en la cara la crisis en el año 89.